Me escuchas en este 4 de septiembre del año 2025. Vamos a dedicarle algo, por lo menos algo, al fallecido ahora Giorgio Armani. Falleció el declarado bisexual Giorgio Armani, diseñador de modas, a sus 91 años de edad, tras una breve enfermedad en Milán, Italia. Él fundó su propia empresa en el año de 1974 junto con Sergio Galeotti. Sergio Galeotti fue su amante o su pareja hasta que falleció en 1985. Los artículos considerados de lujo de Giorgio Armani fueron utilizados por las estrellas de cine de Hollywood, como por ejemplo el ocultista, el budista Richard Gere. Tenía una fortuna estimada en más de 10,000 millones de dólares. Su estilo siempre fue sombrío, en la ropa para mujer, un tanto masculinizada. Sus productos, como Diamonds, fueron publicitados por estrellas de la música, como puede ser la cantante afroamericana Beyoncé, ligada al acusado de abuso infantil Sean Diddy Combs, y Jay-Z, porque pues es su pareja. Hizo el vestuario para la película de terror Satánica Inocencia o Fenómena de 1985. Esta película trata sobre un asesino serial en Transilvania, Suiza, que se dedica a convivir con los cadáveres. Políticamente, Giorgio Armani colaboró con el ACNUR, de la Organización de las Naciones Unidas. Puede entenderse como un organismo de izquierda globalista que exige el ingreso de invasiones de migrantes como refugiados a países de Europa y América. Raro que el ACNUR nunca pide que ingresen a países islámicos. Fue oficial de la Legión de Honor. Se puede considerar que sus diseños fueron conservadores, aunque él propiamente no podría ser considerado un conservador. Sus diseños eran conservadores en el sentido de que en los diseños para hombres no se incurrieron en muchos afeminamientos como los diseñadores más progresistas. Y esa fue la vida de Giorgio Armani. Vamos entonces con otras cosas. Nos deja reflexionando, ¿no? Porque quiere decir que los diseños que él hizo fueron de gran influencia a través de las estrellas de cine y televisión. También hay un comentario que no les gusta que haga a muchos, en el sentido de que la supuesta moda italiana, los trajes italianos, todo el estilo que tiene que ver con Italia, se impone en los Estados Unidos también, bueno, en Occidente y en gran parte del mundo, se impone en gran medida, porque los mafiosos italianos utilizaban esta ropa. Se sabe también que los artículos de lujo, por el costo que representan, también podrían utilizarse para lavar dinero de operaciones ilícitas. De eso se acusó, por ejemplo, cuando resultó sin vida Gianni Versace. O sea, todas las marcas importantes de ropa, de moda, parecen provenir de Italia, ¿no? Y hay una fuerte correlación entre Italia y las 4 mafias más importantes. Vamos entonces ahora con otras cosas, con otras mafias. Bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump denuncia con justificada razón que China, Rusia y Corea del Norte están conspirando contra los Estados Unidos, después de ver las amenazas nucleares contra el mundo hechas por China comunista. China envía químicos a los cárteles terroristas mexicanos, colombianos y venezolanos, y también les envía armamento sofisticado
con el cual ellos creen que se van a defender de la tecnología militar de Estados Unidos como drones. En el Vaticano, Su Santidad el Papa León XIV se reunió con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Momento interesante, pues Herzog, por ser presidente de Israel, se suponemos, es un alto jerarca de la sinagoga de Satanás que crucificó a Jesucristo en el año 33 después de Cristo. Y el Papa León XIV es el sucesor de San Pedro número 267. San Pedro, el seguidor de Cristo, San Pedro a quien Cristo le dijo: Pedro, serás la piedra sobre la que edifique mi iglesia. Qué momento tan contrastante, portando, y es una noticia muy destacable, muy importante. Ojalá y pudiéramos enterarnos de qué hablaron, cuáles son sus asuntos, cuál es el tono de sus conversaciones, porque no creo que siga siendo, hasta la fecha, no creo que pueda ser un tono amable o reconciliable aún. Llevan secretamente, no los judíos, sino la sinagoga de Satanás, que quiero hacer la distinción, llevan más de 2 milenios persiguiendo, asesinando a los cristianos. Ellos son la fuerza detrás de presidentes que intentaron acabar con la iglesia, como Benito Juárez, como Plutarco Elías Calles, los criminales de la Revolución Francesa, los genocidas de la Revolución Comunista en Rusia, en China, el mismo Fidel Castro. Ellos son los reales impulsores, la llamada sinagoga de Satanás. Que repito, no son todos los judíos, no son todos los israelíes. Si lo fueran, no sufrirían las acciones también de ellos. Principalmente han sido los judíos, que en su ignorancia, probablemente una ignorancia en muchos sentidos culpable, han tenido que padecer a estos grandes opresores del mundo. Procedemos entonces a revisar algunos reportes y hacer algunas anotaciones para el resumen de este programa. Bueno, pues desde Roma, Italia, el Papa León XIV y el presidente de Israel se reunieron. Debo de decir que, bueno, pues a pesar de que ha sido Israel el asesino de Jesucristo, pues desde hace muchos años hay relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Estado de Israel. Y que durante el papado de Francisco, por ejemplo, incluso el Papa Francisco, que fue tan polémico su papado, visitó el Estado de Israel y visitó concretamente la tumba de el ideólogo del sionismo llamado Theodor Herzl. Un acto que fue muy polémico, sobre todo considerando que el sionismo pues es identificado como el supremacismo del judaísmo, el supremacismo que busca la erradicación del catolicismo en el mundo. Vamos a hacer énfasis, por ahí algo ocurrió y tuve que parar la transmisión. Vamos a hacer énfasis en algunos puntos sobre las relaciones entre el Vaticano o el catolicismo y el Estado sionista. Bueno, ocurre que las relaciones diplomáticas formales entre la Santa Sede, el Vaticano y el Estado de Israel comenzaron recién el 30 de diciembre de 1993. Estamos hablando que fue durante el papado de Juan Pablo II, al que muchos investigadores, sobre todo de carácter protestante, acusaron de ser un criptojudío y de conspirar contra el cristianismo, contra la Iglesia Católica. Yo creo que eso no es verdad, no creo que tenga fundamentos, pero sí que Juan Pablo II realizó acercamientos al Estado de Israel.
Tras la firma de un acuerdo fundamental, el cual allanó el camino para la normalización de los vínculos entre ambos, la culminación de esto fue el establecimiento de embajadas y nunciaturas en 1994 y la plena normalización unos meses después. Pero Israel no se ha caracterizado por tener congruencia entre lo público y lo privado. Secretamente, pues los altos jerarcas del sionismo siguen atacando a la Iglesia Católica como cómplice de Hitler, como cómplice del nazismo, ocultando la participación que tuvo la banca judía en financiar, fortalecer y desarrollar el movimiento nacional socialista en Alemania. La Iglesia Católica emitió condenas públicas contra el nacionalsocialismo. El Papa Pío XII salvó a niños alemanes de ser masacrados por órdenes de israelíes estadounidenses como Morgenthau al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Eso tampoco les gustó a los israelíes. El Papa Pío XII aceptó que empleados de la banca Rothschild, familia que se declara judía, aunque sabemos que los ritos y las cosas que hacen distan mucho del Antiguo Testamento o de lo que pudiéramos considerar como la antigua ley, intervinieron en la creación y el funcionamiento del Banco del Vaticano, conocido como el IOR, además que endeudaron fuertemente a la Iglesia para tratar de controlarla o manipularla. Una relación por la fuerza que terminó en varios asesinatos, realizados por cierto por la mafia judía italiana de Estados Unidos, por comandos de la muerte de ellos, que habrían terminado con el asesinato del Papa Juan Pablo I, y en muchos actos de corrupción hasta la fecha. Es bien sabida la enemistad que existe entre Cristo con los banqueros judíos del templo, el templo que dijo que lo habían convertido en cueva de ladrones. Las relaciones entonces entre el Vaticano y el Estado de Israel distan completamente de ser sinceras y en paz, porque en repetidas ocasiones el Estado de Israel, o mejor dicho, no el Estado de Israel, porque no puedo decir yo que vinieron comandos del Estado de Israel o de la IDF a atacar a los católicos, pero los altos jerarcas de la sinagoga de Satanás, israelíes que han tenido el poder durante muchos años en Estados Unidos, que han sido jefes de la mafia como Meyer Lansky, como Lucky Luciano, sí que han tenido una participación muy grave contra el catolicismo. Los ataques de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas del Río contra la Iglesia Católica no se entienden si no es a través de la mano secreta, de las conspiraciones secretas del sionismo, del supremacismo de una élite que tortura también al pueblo judío, que utilizan al pueblo judío. El sionismo tampoco le perdona, podremos agregar aquí que el sionismo no le perdona a la Iglesia Católica que pues sus comitivas de revisión en los campos de concentración nunca encontraron ningún exterminio. O sea, prácticamente para el Estado de Israel, la Iglesia Católica es negacionista del Holocausto. Pero pues eso tampoco es ninguna justificación, porque ciertamente las comitivas de la Cruz Roja, que es un órgano de la masonería y por tanto sería comprensible un órgano totalmente contrario a Hitler, tampoco reportaron algo parecido a crematorios por miles de personas o cámaras de gas. Así que esa acusación contra la Iglesia Católica, que intentan criminalizarla como nazi, no se corresponde con la realidad. Los mismos jerarcas del sionismo pues inventarán muchas cosas contra la Iglesia Católica para azuzar el odio de los israelíes contra los cristianos. Esto es algo proverbial, esto es algo fundamental para ellos, azuzar el odio de su pueblo contra el catolicismo, contra el cristianismo. Son muchos los motivos por los cuales podemos decir que estas relaciones no se normalizan hasta que el pueblo de Israel
hasta que la jerarquía de Israel pida perdón al pueblo católico mexicano, brasileño, argentino, español, porque además el sionismo reclama a la Iglesia católica los santos víctimas de asesinato ritual en España. Bueno, en España y en otras partes del mundo, el santoral católico nos habla de personajes como San Dominguito de Val, el Santo Niño de la Guardia, que habrían sido asesinados ritualmente por alguna secta dentro del judaísmo. Pero ahora el sionismo reclama que todas estas historias, que son santos, son historias verificadas por la Iglesia, son falsas. Han pasado tantos los años y obviamente que ya no se tendrán las pruebas, pero en el Archivo Vaticano obran todas las pruebas de que esto es una realidad. Además que se reportó en otras partes del mundo. Algunos me dirán, es que puede ser propaganda de los islámicos, porque también hay reportes de Damasco, pero también hay reportes en Inglaterra, pero también hay reportes en, si no mal recuerdo, creo que en Rusia también. Pues tan solo hay que recordar un famosísimo abogado que hoy tiene su nombre en una calle de Polanco. Masaryk, ¿no? Sí. Caso presidente Masaryk. También ocurrió algo parecido en los Estados Unidos de Norteamérica con la fundación de la ADL, la Liga Antidifamación Judía. Bueno, la ADL se crea para defender a un empresario judío de lápices que habría cometido un abuso y asesinato de una mujer en las instalaciones de su empresa, que era culpable, pero ellos presionaron para que lo dejaran en libertad. Eso es lo que sale en un libro de pasta gruesa de más de 600 páginas. Es una argumentación en la que se dice si era culpable este señor. El caso de presidente Masaryk fue un abogado que defendió a un judío acusado igualmente de asesinato ritual. Por eso es que en Polanco, sede de muchos grupos de poder económico, incluida la mafia Slim, porque Slim es prácticamente lo que tú llamarías, o lo que los neonazis llaman judío. Sí, porque los neonazis dicen que todos los judíos son malvados, ¿no? Que todos los judíos son la conspiración andante. Pues no, se les escapan los libaneses. Los libaneses secretamente son, ¿qué? Árabes, ¿no? Son semitas de esa región donde se tenían veneración por cultos satánicos. Los palestinos son los descendientes también de los filisteos, los que adoraban a demonios como Dagón, ¿no? Pues todos esos, exactamente, tienen la misma característica. Y la gente que no sabe de esto, ingenuamente se va a atacar únicamente a los judíos. O sea, si una persona es judía, pues sí puede estar en la sospecha de participar en ritos oscuros. La verdad. Pero no es una cosa que se pueda probar al 100%. No todos están metidos en esto, porque no todos forman parte de esta élite satánica. Eso sí quiero dejarlo bien claro, para evitar confusiones que luego puedan dejar en ridículo a una persona. Vamos a hablar de las cosas con propiedad. Esto es lo que yo he descubierto. Por eso es que mis opiniones no pueden ser injustas. San Dominguito de Val, el Santo Niño de la Guardia. Creo que también hay otro caso. El niño de Norwich. El caso del presidente Masaryk, que terminó en su liberación, en la liberación del acusado.
Hablemos un poquito del presidente Masaryk. Se llamaba Tomás Masaryk. Nació en Hodonín, Moravia. Fíjese, Moravia está por ahí por el Mar Negro, supongo. El 7 de marzo de 1850 y falleció el 14 de septiembre de 1937. Fue un político y filósofo checoslovaco, conocido por haber sido el fundador de la República de la Checoslovaquia. Entonces era una persona malvada porque esa era una nación artificial para fragmentar Alemania, o lo que fue antiguamente Alemania. Masaryk sigue siendo un símbolo de la antigua Checoslovaquia, ya que nació de madre checa y de padre eslovaco en las fronteras de ambos países. Entre 1872 y 1876, Masaryk estudió filosofía en la Universidad de Viena. Después de obtener el título de doctor en filosofía, se desempeñó en la Universidad de Leipzig, donde conoció a una ciudadana estadounidense, Charlotte Garrigues, con la cual contrajo matrimonio en 1878 en Nueva York. Carlota Garrigues. En 1878 se habilitó en Viena como profesor universitario con su obra El suicidio, en el que analizó este acto como consecuencia del subjetivismo moderno y la pérdida de la fe religiosa. Su pensamiento filosófico partía del teísmo protestante sin aceptar la revelación y mística, acentuando al mismo tiempo aspectos psicológicos, éticos y fenómenos. Bueno, pero hablaba de una fe no cristiana, es importante destacar. Enseñaba historia de filosofía, lógica, ética y fundamentos de sociología y psicología, ocupándose de David Hume y de Blaise Pascal. Blaise Pascal era católico, y el fortalecimiento de las influencias del pensamiento francés y angloamericano en la cultura checa. Desarrolla también intensas actividades científicas, siendo además uno de los principales iniciadores de la primera enciclopedia universal en idioma checo que antes no existía. Criticaba enérgicamente el comunismo, el absolutismo, el antisemitismo, el clericalismo, quizá el catolicismo. Aprovechó sus visitas a Rusia para denunciar lo que consideraba tendencias antidemocráticas y dictatoriales en la Rusia zarista. Hasta ahí pareciera que era un enemigo de los bolcheviques. Pero esto es mentira, porque los bolcheviques eran también parte de esta élite y obviamente que los apoyaba, pero todo secretamente. Acuérdese que hay mucho peligro en las disidencias controladas. Las disidencias controladas son nuestros más grandes enemigos porque se hacen pasar por nuestros amigos, conocen nuestros planes contra la sinagoga de Satanás y después nos traicionan por la espalda. Mucho cuidado con los que dicen que son refugiados del comunismo o que son exmasones. Mucho cuidado con esas personas porque no son sinceras siempre. Masaryk también es apreciado, y esto es por lo que fue famoso. Por esto en Polanco hay una calle con su nombre. Masaryk también es apreciado como defensor de los derechos humanos. En el año de 1900, esto es lo importante, Masaryk defendió al judío Leopold Hilsner en un juicio en el que se le acusaba de asesinato ritual en un periodo en que el antisemitismo era generalizado y la opinión pública era contraria a Hilsner. Masaryk fue uno de los pocos que rechazó completamente la idea del asesinato ritual y defendió a Hilsner, consiguiendo que se conmutara la pena de muerte por la de cadena perpetua y salvando así su vida. Salvando la vida de un criminal y probablemente un practicante de satanismo o brujería. Importantísimo dato que hoy se oculta. Pero si la comunidad judía le puso presidente Masaryk, o mejor dicho, ellos no, la élite satánica que gobierna México le puso a esa calle presidente Masaryk, fue precisamente por esta razón. También les podría hablar de un caso que se reportó en Damasco, del asesinato de un sacerdote católico en Damasco, y el asunto fue atendido personalmente por un colaborador de los Rothschild, que es Montefiore. Los Montefiore vivían antes en Michoacán y se llamaban
Carvajal. Eran criptojudíos y fueron quemados en la hoguera por practicar satanismo también. Entonces lo que yo quiero que entiendan es la secreta relación que existe entre Sheinbaum, que también es de origen judío, o semita vamos a decir, y Slim, por ejemplo. Tal vez, y por esto crearon la palabra antisemitismo, porque secretamente sabían que los miembros de la sinagoga de Satanás no son exclusivamente judíos como piensan los neonazis. Puede haberlos palestinos, árabes, libaneses, judíos, turcos, etc. Sirios también. Sirios como unos importantes banqueros egipcios también. Diría babilonios, pero pues no. Y esto explica muchas cosas, ¿no? Eso también hay que incluirlo. Las relaciones de la iglesia con la sinagoga de Satanás nunca han sido sinceras. Slim, a través de los legionarios de Cristo, ha intentado torcer la palabra de Dios. Y muchos otros jerarcas del satanismo y grandes empresarios ligados a la oscuridad han influido o han tratado de acabar con la iglesia. Entonces ahora sí nos vamos con el informe de esta reunión, qué es lo que se dijo oficialmente tras la reunión del Papa León XIV con Israel Herzog, para poder entender, ¿no?, qué es de lo que se habló, cuál es la relación que están emprendiendo. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, indiscutiblemente la sinagoga de Satanás tiene mucho dinero, mucho poder, son dueños de las grandes empresas de medios, de las grandes redes sociales. Indiscutiblemente, ¿no? Pues la sinagoga de Satanás sí sabemos que tiene mucho poder e influencia, y que la Iglesia Católica no tiene todo ese poder e influencia, pero tiene algo más valioso, que es el destino de las almas de todos los hombres. Dirán, estás exagerando. No estoy de ninguna forma ni de ninguna manera exagerando. Es sencillamente así. A ver si me queda bien aquí. Aquí estamos viendo la fotografía de la reunión. Así se estrecharon las manos el presidente de Israel. Al que nunca he visto visitar al Vaticano es a Netanyahu. Yo tengo entendido que Netanyahu es un sionista más radical, más enemigo de la iglesia. El presidente de Israel se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano. La llegada de Isaac Herzog al Palacio Apostólico generó un fuerte pliegue policial y restricciones en la Plaza de San Pedro. Hablaron de la liberación de los rehenes y de la lucha contra el antisemitismo.
O sea, es un mentiroso que quiere seguir defendiendo a los miembros de la sinagoga de Satanás y ocultarlo como antijudaísmo. El Papa León XIV es un hombre bueno, a lo mejor un poco ingenuo, reuniéndose con una víbora retorcida y perversa, con un hombre muy peligroso y malvado que es el presidente de Israel. El Papa León XIV se reunió este jueves con el presidente israelí Isaac Herzog, mientras Israel sigue adelante con una ofensiva planeada en la Franja de Gaza. Esos también son terroristas. El Vaticano insta un cese del fuego inmediato y el regreso de los rehenes tomados por el Hamas, pero tanto el Estado de Israel como los terroristas islámicos del Hamas no lo escuchan, porque para ellos nuestro Papa no es una autoridad de ningún tipo. Así la crueldad, así la sinrazón y la bestialidad de dos bandos satánicos, que es el Islam y el sionismo. Judaísmo no es. En la reunión se abogó por una pronta reanudación de las negociaciones para obtener la libertad de todos los rehenes y alcanzar con urgencia un cese al fuego permanente. También por facilitar la entrada segura de ayuda humanitaria en las zonas afectadas y la manera de asegurar un futuro al pueblo palestino. La comitiva de Herzog llegó al Palacio Apostólico y el presidente fue escoltado a través de los salones adornados con frescos junto a una falange de guardias suizos. No se ve contento el Papa León, ni tampoco Herzog. Y hay que, recordar, ¿no? Imagínate, es que esto es una foto tan sugestiva para mí. Está el sucesor de San Pedro 267 con el sucesor, desconozco el número porque la jerarquía del satanismo es secreta. Probablemente sé quién podría decirme algo al respecto, pero está ahí, hagan de cuenta a Caifás con San Pedro. Lo que estás viendo en pantalla es eso. Estás viendo a Caifás con San Pedro. Es una imagen muy fuerte, o sea, tantos años después, hoy 2025, vemos a Caifás reunido con San Pedro. Como un Judas, se presenta de forma hipócrita como amigo de la iglesia. Y nunca mejor, uno viste de rojo con blanco, santidad y martirio, con una cruz dorada, y el otro viste de negro, como el diablo, como el color totalmente antagónico. La oficina de Herzog dijo antes de la reunión que se esperaba que las conversaciones se centraran en los esfuerzos para liberar a los rehenes, combatir el antisemitismo, que es una mentira, porque para ellos antisemitismo es todo aquel que denuncie los delitos cometidos por la élite a nivel mundial y salvaguardar las comunidades cristianas en Medio Oriente. En el comunicado indicó que la visita al Vaticano se produjo por invitación del mismo Papa. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, lo desmintió, insinuando que Herzog había solicitado la reunión, no el Papa. Esto es importante. Esto lo guardo para mis notas, para mis anotaciones personales, para el resumen que reciben los suscriptores premium. Por favor, apóyennos con donar, porque si no, no se va a poder hacer más este programa. Es práctica de la Santa Sede conceder audiencias a los jefes de Estado y de Gobierno, pero no extenderles invitaciones, afirmó Bruni en un comunicado. El papel de Herzog como presidente israelí es en gran medida protocolario. Fíjese qué importante es esta frase, dice, es práctica de la Santa Sede conceder audiencias a los jefes de Estado sin que sean católicos. Qué interesante, ¿no? Sin que sean católicos. Y de gobierno, pero no extenderles invitaciones, afirmó Bruni. Esto es muy importante porque está diciendo prácticamente la autoridad de Cristo es tan importante. La iglesia está para quien quiera venir.
Las puertas siempre van a estar abiertas para todos los hombres, pero nosotros no vamos a suplicarle que venga porque también sería algo humillante para la sede de la iglesia, de la única iglesia verdadera en todo el mundo. El papel de Herzog como presidente de Israel es en gran medida protocolario. Ex líder del Partido Laboralista, que es una forma de ocultar que es un comunista, ha hecho un llamado a la unidad y al compromiso desde que asumió el cargo. Doblemente perverso es Herzog, del cual se habla poco, es un comunista. Hamás secuestró 251 rehenes el 7 de octubre de 2023. En el ataque también causó la muerte de unas 1.200 personas y desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes fueron liberados durante el cese al fuego previos otros acuerdos. Israel ha rescatado con vida a 8 rehenes, que es muy poco. Vean cómo no les importa para nada la vida de los israelíes, pero nada les importa, porque si hubieran cedido al menos un poco a las presiones de los terroristas del Hamás, probablemente hubieran liberado a más personas. De los 50 que aún permanecen secuestrados en la Franja de Gaza, las autoridades israelíes creen que son unos 20 los que seguirían con vida. ¡Qué desgracia! Ellos solamente eran civiles. El Vaticano ha intentado mantener su tradición de neutralidad diplomática durante toda la guerra, pidiendo el regreso de los rehenes y denunciando los ataques de Israel contra civiles en la Franja de Gaza. Sin embargo, el Papa Francisco fue más allá, calificando los ataques de Israel en la Franja de Gaza como inmorales y desproporcionados, y exigiendo una investigación para determinar si constituyeron genocidio. Bueno, fíjese que el Papa Francisco, con todas las cosas que hizo, hablarnos de inmoralidad, también es discutible. Israel ha negado la acusación de genocidio, afirmando que solo ataca a militantes y que toma medidas para proteger a los civiles, pero sí, muchas veces Israel se lleva a los civiles por delante. Culpa al Hamás de las muertes de civiles porque los militantes operan en zonas densamente pobladas. También es cierto, pero Israel no se modera aunque sea zonas pobladas por civiles. Los escudos humanos le importan poco. El Papa León, quien fue elegido primer papa estadounidense de la historia, es importante porque también Donald Trump es un presidente importante que está frenando en gran medida acciones de la sinagoga de Satanás como es el narcotráfico, ha pedido la liberación de los rehenes, pero exigió a Israel que detenga el castigo colectivo y el desplazamiento forzado de los palestinos. Yo no sé si, por ejemplo, Herzog fue con la intención de ir a amenazar al Papa León XIV. Como el Papa León XIV ha estado reclamando constantemente por los ataques de Israel en la Franja de Gaza, quizá y esta visita fue en tono amenazante. La semana pasada, Israel sí tiene comandos de la muerte, tiene al Mossad que podrían realizar un atentado contra cualquier persona en el mundo, como el Papa incluido. La semana pasada, el exmisionero de 69 años pidió un alto al fuego permanente, la entrada segura de ayuda humanitaria que respete plenamente el derecho humanitario. La visita del mandatario israelí ha provocado una gran concentración de turistas en los alrededores de la Plaza de San Pedro, ya que han sido cerrados los principales accesos a la Plaza de San Pedro debido a las medidas de seguridad. Como la guerra del Hamás, esto yo lo digo, como la guerra del Hamás e Israel ha ocasionado la muerte o ha perturbado la vida también de los cristianos, la obligación moral de Israel y del Hamás y de todo el mundo islámico es pedirnos perdón a los católicos en todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué disculparnos con nada por las ejecuciones en la Inquisición, no tenemos por qué disculparnos con ninguno de los dos, porque los dos son criminales, son terroristas, y hoy se prueba más que nunca que el catolicismo es sinónimo de paz, que Occidente es civilización y que el judaísmo representa barbarie. No tenemos por qué disculparnos absolutamente de nada, ni sentirnos avergonzados de nada con Israel, ni con los terroristas del Hamás. Esta es la realidad de las cosas. Y esto es lo que están haciendo. En México, los hipócritas, para que usted se dé cuenta, cuando un judío es malvado, es porque también está afiliado a la masonería. Hay un tipo que se llama Irving Gatell, que es familiar, obviamente, del doctor asesino, doctor muerte, Hugo López Gatell, que constantemente hace mancuerna con Eduardo Verástegui, quien también es de este origen étnico, para constantemente estar tratando de confundir a los católicos, tratando de confundir
a los mismos masones, tratando de confundir al pueblo de México sobre las implicaciones que tienen estas sectas, estos cultos malditos secretos, que lo único que hacen es perseguir a la iglesia. La persecución hoy en día se ha vuelto más discreta, pero también tiene que ver mucho con líderes católicos falsos, tiene que ver mucho con engaños, tiene que ver con manipulaciones políticas, con todo esto tiene que ver. Pues no sabemos entonces exactamente qué es lo que acordaron, ¿no? Como en la reunión también que tuvo Sheinbaum con Marco Rubio, que fue un acuerdo de seguridad ayer, tampoco sabemos exactamente qué es lo que han planeado. Entonces, conclusión. No sabemos si el presidente de Israel fue a amenazar al Papa León XIV. Claro que ellos dirían que fue tal vez alguna advertencia, algún llamado de atención. Y creo que he resumido debidamente, aunque hay muchísimas otras cosas que ocurrieron, pero unas cosas verdaderamente bárbaras en los últimos 2 milenios, que nos hablarían de la relación tan difícil que ha existido entre la Iglesia y el pueblo judío. Y esto es pues muy importante, no quiero que pase desapercibido porque, pues sí, ¿no? Puede haber puedo tener críticas muy encendidas contra la izquierda, contra los terroristas del Hamas, que también están secretamente financiados por este mismo poder satánico, por la sinagoga. Tenemos que siempre ser muy, muy cautos de que todas estas doctrinas diabólicas fueron gestadas en el seno de esos centros cabalistas, de esos centros talmúdicos. No es casualidad que sean tan destructivos y que sigan haciendo tanto daño. Esto es el servicio al diablo. Por eso es que ellos no toleran a la iglesia y siempre estarán detrás de todos los ataques contra la iglesia. La reunión, por eso quise hoy hacer esto, quise hoy dimensionar qué tan importante, qué tan profunda es la situación de que el sucesor 267 de San Pedro se reúne con el sucesor, vamos a pensar que es lo mismo, que tiene el mismo número de sucesores, con el 267 de la sinagoga de Satanás. Y aclaro mi posición porque yo siempre he considerado que toda la gente es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y por tanto, me declaro totalmente en contra de aquellas personas que satanizan per se a todo el pueblo judío como miembro de la sinagoga de Satanás, porque no lo son. Puede que haya nacido en una familia descreída, por ejemplo, sí cambia radicalmente una persona que no está bautizada, que nunca ha rezado el Padre Nuestro, que nunca ha rezado el Ave María, que no conoce el amor de Dios. Sí, obviamente que son personas distintas a nosotros. Son personas que auténticamente a mí me parece que viven desgraciadamente, que viven en la desgracia, que viven en la indigencia, que viven perdidos. Y obviamente que dentro de este pueblo el mal encuentra personas más fácilmente para sus propósitos, encuentra personas más fácilmente que reclutar. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom,
con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Por último, comentarles que estaba leyendo algo sobre Presidente Masaryk y veo que él era influido por sectas protestantes. Sobre todo para un adorador del diablo, va a ser siempre más fácil disfrazarse de cristiano o de anglicano, porque es una secta que obviamente ofende y fractura a Cristo. Fractura la iglesia de Cristo, desvía a las ovejas del rebaño del catolicismo. Masaryk, inspirado por el anglicanismo, la secta creada por el rey adúltero de Inglaterra, Enrique VIII, ligado a los Rosacruces, durante la creación del Estado checoslovaco, optó problemáticamente con el histórico protestantismo checo, simbolizado por un satanista llamado Juan Hus y sus seguidores, que fueron totalmente violentos anticatólicos, y Juan Hus fue quemado también en la hoguera. Nosotros no tenemos por qué pedir perdón por todos los herejes satanistas que la Inquisición quemó. Estamos orgullosos de ello y hay que abrazarlo. Hay que abrazar ese catolicismo y radicalizarnos contra nuestros enemigos en el Islam y en la sinagoga de Satanás. No tenemos por qué pedir perdón por absolutamente nada. Prevalecía en el país desde 1415 a 1621 y fue prohibido por el Imperio Austrohúngaro Católico, como debidamente fue. Periodo comunista. Durante el gobierno comunista del Partido Comunista de Checoslovaquia, que se oponía enérgicamente a las actitudes ideológicas y políticas de Masaryk, mentira, fue borrado su nombre de los libros y destruidas sus estatuas en Checoslovaquia. Tras la caída del comunismo, la importancia de Masaryk en la historia checa se recuperó. ¿Por quién? Si se supone que el pueblo no lo quería. Es una imposición desde los altos mandos del poder de la oscuridad. Presidente Masaryk, un alto funcionario de la sinagoga de Satanás. Otro que podremos citar, Walter Rathenau en Alemania, y así una amplia variedad de personajes. Un día de estos deberíamos de hablar sobre el tal Hilsner, Leopold Hilsner, judío acusado de asesinato ritual, que le iban a aplicar la pena de muerte y en cambio fue condenado a cadena perpetua por el asesinato por desangramiento de una mujer cristiana de 19 años de edad llamada Aneska Rusova. El sionismo sigue negando hasta la fecha que este caso sea real y dicen que fue una acusación falsa. Pues bueno, vamos entonces con nuestras siguientes notas, que ya son un poco, bueno, yo lo considero un poco de menor importancia. La importancia también la priorizo con relación a todo el tiempo que le dedico a una nota. En México, la Comisión Nacional de Energía sancionó por 450 millones de pesos a empresas de hidrocarburos y canceló permisos a 35. Esto como parte de las presiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a empresas de gas y gasolina ilegales que son fundamentales para financiar las operaciones criminales de los cárteles terroristas de México. El sector más castigado fue el de hidrocarburos, con 56 empresas sancionadas con 307.177.2 mil pesos en total, principalmente por no acreditar la calidad de los petrolíferos y no exhibir documentos de actualización de la marca de combustible que venden. En Portugal, 17 muertos por accidente funicular. Fue un accidente de tren. Los del Tren Maya, los de Morena, deben de estar muy felices para decir que otro tren se descarriló y que dejó más muertos. Ya ven que el Tren Maya se descarrila, pero pues no tiene muertos porque no tiene pasajeros. Alemania, sujeto atropelló 4 personas, entre ellos 2 menores en Wedding, Berlín. Este seguramente es un atentado islámico.
Estoy completamente seguro que es un atentado islámico porque ellos siempre toman sus coches para atropellar cristianos. Y en este caso habrían sido 2 niños. Y en tanto ellos se reproducen como las ratas. Enójese quien se enoje, se reproducen como las ratas porque tienen relaciones sexuales sin amor, nada más para cumplir con el número de hijos que tienen que tener. Y lamentablemente cómo se reproduce la porquería en el mundo. Londres, 15 heridos por atropellamiento por autobús de 2 pisos, de esos rojos que son turísticos. Afganistán, 2.200 muertos por terremoto. Estuvo horrible ese terremoto en Afganistán. Dicen que hay más de 7.000 heridos, si no mal recuerdo. Líderes, pero ¿quién va a querer ir a ayudar a un país tan violento como Afganistán? Además, en Afganistán está completamente autorizada la pedofilia. Líderes europeos piden al presidente Donald Trump mayores presiones contra Rusia. Detienen a 5 extorsionadores en Iztapalapa. Yo creo que Donald Trump sí va a tener que tomar medidas fuertes contra Rusia. Y lamentablemente eso es un obstáculo también para realizar otras operaciones. Porque Rusia no entiende que debe de alejarse de China. No entiende que debe de aceptar el acuerdo de paz con Ucrania. Creo que sí vamos a tener que ver a un Donald Trump interviniendo con Rusia, porque Rusia tampoco se separa de Nicolás Maduro ni tampoco de la Cuba comunista. Entonces, a lo mejor si le da un manotazo, un golpe a Rusia, sí podría intimidar a todos los demás terroristas de la región. Ciudad de México, detienen a 5 extorsionadores en Iztapalapa. Nuevo León, balacera deja 2 muertos y 1 herido. En México, pedirá Claudia Sheinbaum la deportación de algunos criminales que están detenidos en Estados Unidos y son mexicanos. O sea, quiere traerlos acá para liberarlos, como hizo con el narcoboxeador Julio César Chávez Jr., que no se me va a olvidar, miembro del cártel de Sinaloa y protegido tanto por Sheinbaum como por un sector empresarial. Sinaloa, decomisan un vehículo y armas ilegales en inmueble de Culiacán. Ayer, sobre la crónica que hice sobre Ricardo Salinas Pliego, pedirle a Salinas Pliego que despida a Julio César Chávez, padre de Vox Azteca. Él también está ligado al narcotráfico, el padre, Julio César Chávez, el famosísimo boxeador, y no he visto que lo despidan de Vox Azteca. También Julio César Chávez, padre, colabora con los criminales de Morena. Dirá que lo hace obligado. Redes sociales con mayor audiencia. Facebook se mantiene con el número 1, el segundo es YouTube con 2.5 mil millones de usuarios en todo el mundo. TikTok y WhatsApp también tienen más de 1.000 millones de usuarios en el mundo. Todos quieren utilizar estas herramientas. X, antes Twitter, que respeta la libertad de expresión, tiene más de 611 millones de usuarios. En México tiene más de 10.7 millones de usuarios. Bueno, esto en el año 2012. No se ha hecho la actualización de cuántos mexicanos utilizan X. Pero créanme, descarguen la aplicación, instálenla porque es muy flexible, les permite compartir videos, microtextos y de ahí se enteran de todo antes que en cualquier otra red social. Es muy importante utilizar redes sociales que respeten nuestra libertad de expresión, privacidad y que no sean tan adversas como pues las redes sociales del sistema, aunque actualmente con la presidencia de Donald Trump se supondría que tendrían que respetar más nuestra libertad de expresión. Bueno, pues en este bloque no tengo, a mi juicio, no tengo en este momento nada más que decir. Si hubiera algo importante, pues entonces lo estaríamos transmitiendo en uno de los bloques posteriores, ¿no? En una emisión posterior a lo largo del día, en la que voy a hacer a lo mejor varias. Y bueno, con 54 minutos de transmisión, la primera oración de este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha dado una alegría, si crees que es funcional e importante y que esto lo deberían de saber más personas, dale me gusta, comparte, comenta para premiar este contenido. Hasta la próxima.